Buenas noches, hermanos. Quería compartirle algo que dijo el apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en el Salmo 55, versículo 22, dice: Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. A continuación, cantamos la alabanza Glorioso Intercambio. Después Tiziano va a leer una reflexión. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, oh, oh.
Los obstáculos son esenciales para nuestro crecimiento espiritual y personal. Tal vez todos soñamos con que la vida sea color de rosas, que todo esté bien, que todo sea felicidad. Es decir, soñamos en una vida ideal, ¿cierto? Yo también he pensado y sentido eso, hasta que leí una imagen que decía: es fácil decir que Dios es bueno cuando todo va bien, pero el verdadero desafío consiste en que aún en la tormenta o tempestad permanezcamos fieles a Dios y seguir diciendo Dios es bueno, porque lo es. Siempre entre tanta tempestad hay calma y es en Dios que se encuentra. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto que te cuento? El objetivo es decirte que en la vida es necesario que hayan subidas y bajadas. ¿Por qué? Porque no solo tu fe se va a fortalecer, sino también tu alma, tu corazón, y solo así podrás decir al final de tus días, y cada día al finalizarlo, he puesto todo mi corazón, vida, esfuerzo y dedicación para alcanzar una morada en la casa de mi Padre. ¿Se imaginan eso? De esto se trata la vida. En los momentos difíciles, como los felices, ser fieles a Dios, y así Él comprobará cuánto la amamos como lo hemos dicho. Padre, gracias por ser nuestra fortaleza en la debilidad. Ayudarnos a no desmayar en el camino de la vida, con la única finalidad y propósito de disfrutar contigo una vida eterna. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi
Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por regalarnos un día más de vida, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor, día a día, sabiendo que no somos merecedores de nada, Señor. Te pido por todos mis hermanos, Señor, para que puedan conectarse una vez más por este medio y escuchar de tu palabra. Te pido que ponga palabra en boca del siervo, quien va a tener hoy el mensaje a cargo, que abra nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para poder atesorar de tu palabra y poder ponerla en práctica. Dejamos el resto del tiempo en tus manos, en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos ahora en el tiempo de la palabra, el tiempo que dedicamos a entender y buscar las verdades de Dios para nuestras vidas. Hoy quiero traerles algo sobre los milagros. Cuando decimos milagros, hablamos de algo muy común. Mucha gente desea milagros. Está por terminar el partido y decimos, puede ser que un milagro nos salve. O estamos ahí llegando a fin de mes con los últimos centavos y decimos, un milagro para terminar bien el mes. O queremos, bueno, tal vez no estoy hablando de tu caso o el mío, pero cuántas veces las personas esperan que pase algo sobrenatural, algo milagroso y que la situación cambie, que esa novia, ese novio que desea pueda venir, puedan conseguir a esa persona una relación, ¿no es cierto?, con alguien y van y buscan distintos medios, ¿no es cierto?, porque dicen, no, solamente un milagro va a hacer que yo consiga a esa persona. Bueno, los milagros es algo que está muy banalizado, es decir, es una palabra que se le ha adjudicado de tantas maneras y tantos significados, pero nosotros tenemos la Biblia, y en la Biblia vamos a encontrar seguramente con mucha base y con mucho respaldo qué son los milagros y cómo entender el hecho del milagro, porque los milagros ocurren, los milagros suceden. Pero ¿qué es un milagro? Para ir empezando, un milagro es una alteración sobrenatural de las leyes naturales. Una alteración sobrenatural de las leyes naturales, provocadas por el creador de la naturaleza. Es decir, que para que las leyes naturales se salgan de su curso y dejen de cumplir su función, tiene que intervenir quien creó las leyes de la naturaleza. Entonces, vamos a Deuteronomio capítulo 4, ahí vamos a encontrar algunas referencias a los milagros y a la persona del Creador, a la persona de quien interviene sobrenaturalmente para que sucedan los milagros. Vamos a Deuteronomio 4, versículo 34. Dice: ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra, y mano poderosa, y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Acá se refiere este versículo a la mano de Dios obrando milagrosamente. O sea, Dios mismo haciendo obras milagrosas, pruebas, señales, guerra, brazo extendido, mano poderosa. Si leemos la Biblia vamos a encontrar cómo Dios actuó de una manera sobrenatural, quitando a la naturaleza las leyes, por un momento, las leyes que la gobiernan. Sigue diciendo este capítulo, acá en el versículo 35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él.
Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende, pues, hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Los milagros que Dios había hecho con esta nación, Israel, un pueblo esclavo, sacándolo de Egipto, fueron exclusivamente y sobre todo para que ellos pudieran conocer a Dios y para que Dios tuviera un pueblo propio que le dé la gloria a Él. Capítulo 7, versículo 19 de Deuteronomio, vemos cómo Dios sigue utilizando este argumento del milagro como una forma de establecer su soberanía y su autoridad sobre la humanidad. 7:19. De las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos cuya presencia tú temieres. Dios promete entonces seguir manifestándose como un Dios que hace milagros. Entonces encontramos que el milagro, dijimos, es una alteración sobrenatural en el orden natural. Por ejemplo, que el agua se convierta en vino de la nada, así en un instante, sin pasar por un proceso que el agua tiene que entrar a las plantas en forma de savia, entrar en el proceso natural de que se haga el fruto, la uva, ¿no es cierto? Y después de allí ese jugo de la uva transformarse en vino. El agua transformada en vino en un instante alteró, por intervención sobrenatural del poder de Dios, alteró el transcurso de la ley natural en que se podría haber hecho el agua en vino. Y así, con los milagros, vemos siempre que hay una alteración de las leyes naturales. Ahora, cuando entendemos que Dios interviene sobrenaturalmente, no quiere decir que la naturaleza no esté bajo el dominio de la ley de Dios. Es decir, que en todo lo que vemos y lo que existe, y lo que no vemos, todo lo que existe, está gobernado ya por la mano de Dios y por el poder de Dios. Y por eso decimos cada día es un milagro. Que nos despertemos, que podamos andar, que podamos hablar, que podamos pensar, que podamos mirar, que podamos oír. Todo lo que podemos hacer en el día, trabajar, lograr cosas, llorar, emocionarnos, disfrutar, alegrarnos, todo es milagro. Y voy a decir, sí, pero las grandes obras que hacen los hombres son las grandes obras que Dios permite que los hombres hagan. Los milagros no son otra cosa más que lo que Dios creó que funcione distinto por un momento. Y por eso les llamamos milagro, porque sorprenden y porque nos desestabilizan un poco, porque son inexplicables. Como por ejemplo Jesús caminó sobre el agua. Jesús caminó sobre el agua, eso es inexplicable, porque hay una ley que dice que si vos pisás el agua te hundís. Simplemente es inexplicable. Los milagros son inexplicables. Para que un milagro sea milagro, tiene que ser inexplicable. Tiene que tener esa cuota de sorpresa y de desestabilizarnos intelectualmente. Un milagro también muchas veces es a través de algún medio. Es decir, alguien lo hace. Pero a veces los milagros son hechos por medios inexplicables. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Pedro
tenía que pagar el impuesto del templo, Jesús le dice, bueno, andá, pescá, andá, tirá al anzuelo, el primer pez que saques, ese tiene una moneda dentro y con eso vas a pagar el impuesto. No tenía explicación esto, porque obviamente es imposible que suceda eso normalmente. Pero también el medio que Dios usa es inexplicable. ¿Cómo un pescado va a llevarle la moneda a Pedro? ¿Cómo justo a través de un pescado va a haber, Pedro va a tener su moneda? Así que los medios también muchas veces son inexplicables. Dios no dejó establecido cuál es la forma de que se suceda un milagro. Los milagros suceden y Dios los hace a su manera y a través de quien o que Él quisiera hacerlo. En la Biblia tenemos el registro de muchos milagros. Dice el apóstol Juan que no se escribieron todos, porque no entrarían los libros en el mundo. Pero esto nos habla de la soberanía de Dios sobre la creación. Cada milagro es una voz que nos dice, Dios es soberano. Dios dice, yo soy el soberano. Y tiene como finalidad entonces que creamos y que confiemos y que podamos conocer la gloria de Dios. Que conozcamos a un Dios glorioso y que confiemos en su poder. Que no hay nada que Él no pueda hacer. Que no hay nada que a Él lo pueda desestabilizar, le pueda complicar la existencia. Dios está más allá de todo lo que a nosotros nos rodea, de todo lo que vivimos. ¿Qué motivos tiene Dios para hacer milagros? Nosotros pensamos siempre los milagros tienen como motivo bendecir a las personas. Pedimos siempre que Dios bendiga. Oramos por salud, oramos por trabajo, por salidas a la economía, por soluciones, por ayuda. Nosotros oramos a Dios porque creemos que Dios puede hacer milagros. Y los hace. Y son para bendición. Pero a veces, por ejemplo, recuerden el caso de Elías y la viuda de Sarepta, la viuda de Sarepta, ¿no es cierto? Eliseo. Ahora entré en confusión. Por ahí después me van a corregir. El profeta, Elías o Eliseo, con la viuda. ¿No es cierto? Creo que era Elías. Allí ese milagro fue para bendición. Pero recuerden ustedes algunos milagros que también el mismo Elías hizo. Por ejemplo, cuando lo van a ver los soldados del rey enemigo, no era enemigo, pero era un rey que estaba haciendo las cosas mal, de Israel, y que lo quería matar, pero después le manda unas embajadas. ¿Y Elías cómo le contestaba? Hacía descender fuego del cielo y los quemaba. Morían esos hombres. 3 veces envió el rey. El tercero se humilló y dice, por favor. Y Elías le perdonó la vida. Pero esos milagros fueron para castigo nada más, para juicio, para Dios demostrarle a ese rey malvado que estaba equivocado, que estaba haciendo las cosas mal, que así no podía seguir. Y entonces ahí vemos que Dios usó el milagro para juicio, para castigo. Así que no siempre los milagros son para bendición. Cuando Dios interviene sobrenaturalmente, muchas veces también es para juicio, para castigo. En el Apocalipsis tenemos detallado muchos casos de juicios que van a venir sobre el mundo y tienen que ver con castigos, con milagros que van a ser castigos para este mundo. Lo mismo hizo Dios, recuerden, en Éxodo, en Egipto, ahí quiero decir, en Éxodo tenemos todo el relato, con las 10 plagas, fueron todas intervenciones sobrenaturales de Dios sobre el orden natural. Todos esos milagros, las 10 plagas que Dios permitió, ¿qué tuvieron como motivo? Castigar a Egipto y salvar a Israel. En ese caso fue doble el motivo. Así que el milagro puede ser para bendición, puede ser para juicio y castigo, o pueden ser las dos cosas a la vez. Lo que bendice a uno, maldice al otro. Lo que es para castigo de uno es para libertad
y bendición del otro. Este es Dios que usa su poder de manera soberana. Dice en Apocalipsis, si me acompañan, capítulo 1, versículo 8, Apocalipsis 1:8. Aquí describe a Jesús. El mismo Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Todopoderoso es una palabra que a nosotros nos permite comprender, si pudiera usarla de esa forma, podemos comprender hasta dónde alcanza el poder de Dios. Y entonces decimos, ¿cuánto es el poder de Dios? Todopoderoso. Todopoderoso. Él es Dios antes de que existieran todas las cosas. Por lo tanto, Él es Dios. Aquí dice el que era, el que es y el que ha de venir, Jesucristo. Él es eterno, Él es todopoderoso. Tan poderoso es que Él ya estaba antes que existiera todo. Dios existía antes de que existamos y que exista la creación, la naturaleza y todo lo creado. Por lo tanto, entendemos que Él tiene el poder para decidir, así como decidió crear, puede decidir también sobre cada cosa creada, sobre cada ser creado, sobre toda la creación en su conjunto. Él puede arrollar los cielos en un momento, juntar todo y hacerlo nada, si quisiera. De hecho, en el tiempo final va a ser así, y va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, el poder de Dios lo abarca todo. No pienses que hay algo que Dios no puede hacer. Pero también tenemos que entender en Hebreos 2:4 cómo actúa Dios, que Él es soberanamente poderoso. Por eso decimos que actúa según su voluntad. Hebreos 2:4 nos enseña lo siguiente, contando de cómo los apóstoles predicaban la palabra. Dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Así que las señales, los prodigios, los milagros y el repartimiento del Espíritu Santo lo hacía Dios juntamente con los discípulos. O sea, los discípulos eran el medio por el cual Dios llevaba a la humanidad a contemplar señales y prodigios y milagros y a derramar el Espíritu Santo en esas vidas. Y Dios lo hacía según, como dice, su voluntad. Esa palabra es muy importante, porque el poder de Dios actúa conforme a su voluntad. Hay una voluntad divina que establece o determina las formas en que ese poder se manifiesta. Imagínense que esa voluntad estuviera compartida con el ser humano y que yo pudiera entablar con Dios una discusión donde ¿qué me parecería mejor a mí hacer? ¿Cómo Dios debiera usar su poder? Si cada ser humano pudiera discutir con Dios la forma de actuar y de usar ese poder Dios, y si Dios pusiera a consideración nuestra cómo Él tendría que usar su poder, imagínense lo que sería el mundo. Si ya está así, ¿cómo podríamos hacer nosotros las cosas mejor que las hace el Señor? Bueno, vamos a avanzar un poquito. El hombre comete errores, Dios no. Por eso es que Dios no nos deja actuar muchas veces o no actúa conforme a nuestra voluntad y a nuestros deseos. Les digo rápidamente, en Mateo 12:38 y en Mateo 16, versículo 1, 2 veces Mateo registra que los judíos, los escribas y fariseos, venían ante Jesús y les decían: queremos ver una señal del cielo. ¿Qué querían ellos? Un milagro. Dice: hacenos un milagro, pero un milagro que a nosotros no nos quede ninguna duda de que vos venís del cielo. Queremos un milagro, una señal del cielo. ¿Y Jesús qué hacía?
Un momentito, les decía. Y les explicaba que él no estaba allí para hacer espectáculos con los milagros, que los milagros no eran una cosa para hacer show y para hacer demostraciones, que él no iba a estar entreteniéndolos a ellos y a ver si se decidían a creer en él o no. Y entonces les explicaba que hay una señal muy fuerte en la Biblia, que es la de Jonás. La de Jonás y el juicio de Dios y el arrepentimiento tan necesario para volverse a Dios. Y que los milagros que Jesús hacía tenían un destino, tenían un propósito, pero en ese momento ellos no lo merecían. Ellos no tenían la capacidad de conocer a Dios a través de esos milagros. Entonces Dios no lo usó. Por eso Jesús no los usó. Él podía hacerlo, pero lo hubiera hecho en rebeldía contra su Padre. Hubiera actuado de manera impulsiva y gobernado por los deseos de aquellos hombres. Y Jesús no quiere hacer eso. Jesús no comparte su gloria. Jesús no se gobierna por los caprichos del ser humano. El ser humano intenta conocer a Dios de distintas maneras, pero a veces cae en esos caprichos y en esos que Dios me muestra una señal. Yo quiero que Dios haga tal cosa. Está la palabra. Jesús nos manda la palabra. Dice, lean al profeta Jonás, lean a los profetas, lean la Escritura. Allí van a encontrar al Dios que hace milagros y que los hace para que le puedan conocer a Él, más allá de los milagros. También en el caso de los apóstoles, cuando Jesús quería avanzar, iba hacia Jerusalén, iba de camino a Jerusalén desde Galilea, tenía que pasar por Samaria. Y Samaria era un lugar donde los judíos no eran bienvenidos. Entonces Jesús manda a 2 de esos discípulos, dice, vayan, vean si hay hospedaje, si podemos pasar la noche ahí. Y dice que como tenían pinta de ir a Jerusalén, los samaritanos le dijeron, no, acá no queremos judíos. Entonces vuelven los discípulos, dice, pero nosotros que somos los discípulos del Maestro, el que hace milagros, nosotros hicimos milagros también. ¿No querés, Señor, que pidamos fuego del cielo y que los queme a todos, esa ciudad de rebeldes? No, le dijo Jesús. Ahí ya están actuando de acuerdo a otro espíritu. Le dice, yo no vine a perder la vida de los hombres, sino a salvarlas. Dice, no es así como debemos usar el poder de Dios. Y ahí quedaron entonces ellos con una gran enseñanza que también es para nosotros. Dios da su poder a disposición de sus siervos, sus hijos, pero no para usarlo de una manera humana y pervertida por nuestro orgullo o nuestro pecado. Dios nos libre de eso. Así que siempre Dios va a actuar con todo el poder a su disposición, pero dentro de su voluntad y no de la nuestra, porque el hombre comete errores. Dios no. Pero sí sabemos que Dios actúa por medio de las manos de sus santos. En Hechos 19:11 se nos dice que Dios hacía milagros por las manos del apóstol Pablo. Es una frase muy linda, está ahí en Hechos 19. El evangelista Lucas registra esto como algo necesario que lo sepamos. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. La mano era el instrumento que Dios usaba. Dios puede usar las manos de cualquier hombre santo, mujeres santas, para hacer milagros. Lo puede hacer. Dios puede usar las palabras de un hombre santo, de una mujer santa, para hacer un milagro. Palabras, sin mediar, lo hizo. Con los discípulos, los apóstoles, daban la palabra y la persona se sanaba o el milagro ocurría. El milagro no siempre es una sanidad. Puede ser cualquier tipo de milagro, de orden sobrenatural que altere el orden natural. La sombra de los apóstoles, también Dios la usaba para sanar a los enfermos que estaban allí postrados. También usó la ropa del apóstol Pedro, dice la Biblia en Hechos, para
sanar a los enfermos. Cuando la ropa de Pedro era llevada a los enfermos, estos se sanaban. También la vara, recuerden Moisés, con una vara hacía milagros. Hizo salir agua de una roca. Milagros a través de la vara, de un palo. También tenemos el caso del cuerpo muerto. Eliseo muerto. Un muerto cae sobre la fosa donde estaba Eliseo y al tocar el cuerpo muerto de Eliseo, revivió. ¿Estaba el poder en Eliseo? No, es Dios que hizo el milagro. Habrá de esa manera querido valorar aún el testimonio de Eliseo. Pero allí está, Dios usa distintos medios y Dios lo hace. Sobre todo, recuerden ese caso de la mujer que tocó el manto de Jesús. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Salió poder de mí. Una mujer había tocado su manto y había quedado sana. Entonces, a veces no hace falta un toque de la mano ni una palabra. Dios puede utilizar distintos medios, pero sobre todo la oración. La Biblia dice que Dios escucha la oración del justo. Y si la hacemos como corresponde, si vivimos una vida acorde a la voluntad de Dios, Dios obra. Cuando recibimos un milagro, ¿qué hacer entonces? Debemos proclamarlo. Cuando sabemos que Dios está actuando y obrando en nuestra vida, debemos proclamar esa victoria, esa bendición de parte de Dios. Dios me dio esta bendición, quiero agradecerlo y dar testimonio de lo que hace el Señor en nuestra vida. Recuerden en Daniel capítulo 4, Nabucodonosor dice, conviene que yo declare, ya lo hemos visto en el estudio bíblico de los miércoles, conviene que yo declare la señal, las maravillas, los milagros que Dios ha hecho conmigo, un rey soberbio, orgulloso, totalmente poderoso, si podríamos decirlo así en este mundo, dice a viva voz y lo proclama para todo el reino, para que toda la gente escuche que Dios había actuado en su vida, que lo había humillado y que lo había hecho comprender cuál era su lugar en el mundo. Tenemos que dar testimonio de que Dios obra en nosotros, pero sea cual sea el resultado. Recuerden a los amigos de Daniel. Bueno, vamos a ponerle nombres. ¿Cómo se llamaban ellos? Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, pero esos eran los nombres que le pusieron en Babilonia. Ananías, Misael y Azarías. Tienen nombre. Siempre decimos los amigos de Daniel. Hay un dibujito animado que es el hermano de Llorel. Nunca sabemos cómo se llama el niño, solo sabemos cómo se llama el hermano. Es muy cómico, pobrecito, porque nadie sabe el nombre de él, solo saben que es el hermano de Llorel, así lo nombran. Y no es muy lindo eso. Bueno, estos son Ananías, Misael y Azarías, los tres amigos de Daniel, que fueron al horno de fuego y le dijeron al rey, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, pero si no lo hiciera, también le seguiremos sirviendo mientras tengamos vida. Esa es la forma de dar testimonio. Mi Dios puede salvar, puede sanar, puede hacer milagros, puede hacer lo que yo le pida, lo puede hacer todo, pero si aún no lo hace, seguiré creyendo y confiando en Él y sé que su poder es invariable y que su grandeza y su majestad no cambian, por más que yo no pueda ver hoy ese milagro. Recuerden a David. Él oraba para que su hijo viviera. Estaba enfermo, nació y se empezó a enfermar y se iba a morir. Y David le dice, Señor, sanalo. Oró, ayunó y el niño murió. Cuando el niño murió, él se levantó y con todo el dolor del alma, me imagino, habrá adorado a Dios y habrá dicho, Señor, te lo llevaste. Te doy gracias igual porque sé que estoy delante de un Dios que me escucha y que sé que tiene ese poder para hacer todo lo que Él quiere. Él no vendrá a mí, pero yo voy a Él. Esa era la fe, la confianza de David, que a pesar de que su niño había muerto, él seguía confiando en que vería a Dios, que estaría en la presencia de Dios en algún momento y también vería a su hijo que acababa de morir. Eso es fe. No solamente esperar el milagro, sino creer que a pesar de todo, Dios está controlándolo todo.
Recuerden cómo los que recibían milagros en el tiempo de Jesús le agradecían. De los 10 leprosos, uno volvió agradeciéndole. Bartimeo, cuando recibe la vista, sale contento y sigue a Jesús por el camino. El paralítico en el templo, cuando es sanado por Pedro y por Juan, comienza a dar saltos y a alabar a Dios delante de toda la gente sin vergüenza. Así que es bueno que demos testimonio de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Un solo impedimento encontramos en la Biblia para los milagros, y que es la falta de fe. Sí, también nuestra vida debe estar acorde a la voluntad de Dios, pero dice que muchas veces el Señor Jesús no hizo milagros por la incredulidad de aquel pueblo. Delante de las personas que necesitaban esos milagros, sin embargo, la incredulidad les privó de recibir lo que Jesús les podía dar. Jesús no espera de nosotros perfección, si no, no haría nada por nosotros. Dice, no, pero yo no soy santo, yo tengo una vida. Miren, los que recibían milagros de parte de Jesús, en muchas ocasiones eran personas que nada merecían. Sin embargo, el Señor en su misericordia actuaba igual. Así que no quiero decir que si vos vivís en pecado, empedernidamente, sin arrepentirte, Dios te va a conceder algo. Pero sí, aún en nuestra imperfección y en nuestra mente muchas veces inclinada al pecado, Dios igual puede contestar nuestra necesidad cuando clamamos a Él con fe. Y a veces lo hace por misericordia, más que porque nosotros lo merezcamos. Y su gracia se derrama a través de distintas formas. Y Dios responde a las oraciones. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice que la fe es lo que Dios espera que tengamos para agradarle a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los milagros no salvan a nadie. Recordemos siempre eso. Un milagro no es garantía de salvación ni de conversión. Que alguien haya recibido un milagro no quiere decir que se haya convertido en cristiano. Que Cristo esté en su corazón. Simplemente recibió el milagro. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde personas inconversas reciben milagros. Hay ejemplos en la vida real de personas que declaran haber sido sanadas milagrosamente por Dios, pero su vida no está de acuerdo al Evangelio. Y decime, ¿cómo? ¿Dios no lo salvó? No, simplemente hizo un milagro. Un milagro es una demostración del poder y la soberanía de Dios sobre la creación para que el hombre conozca a Dios. Pero si después su corazón se endurece, como lo hacía Faraón, que 10 milagros recibió, todos por juicio y castigo, pero los vio los milagros y vio la restauración que Moisés le daba de esos milagros, porque Moisés actuaba misericordiosamente por mandato de Dios para que el milagro se revirtiera. Y Faraón dice que cuando recibía, cuando estaba todo bien, se olvidaba de Dios, se endurecía su corazón. Así que un milagro no siempre es garantía de haber sido bendecido espiritualmente. Simplemente ocurrió por misericordia de Dios para que el hombre y la mujer vean al Dios que hace los milagros, crean en Él, se arrepientan y reciban a Cristo como Salvador. En Mateo 7:22 Jesús les dice a los que hacen milagros, en una situación, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré, dice Jesús, no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad. Porque si bien hicieron cosas extraordinarias, nunca se apartaron de sus pecados, que son los que condenan nuestra vida. Nuestro regocijo finalmente, según Lucas 10, ahí Jesús le dice a los discípulos, cuando ellos se gozaban de que los espíritus se les sujetaban en el nombre de Jesús, Jesús les dice, ojo, antes regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida en los cielos. Ese es nuestro gran gozo, regocijo y felicidad. No que Dios haga un milagro en nuestra vida o que Dios haya permitido que nosotros oremos o seamos medio para que alguien reciba un milagro. Vos podés predicar y las personas se pueden convertir. Vos podés orar y las personas se pueden sanar. Vos podés ser de mucha bendición a muchas vidas.
Pero ese no tiene que ser tu gozo. Tu gozo tiene que ser que Jesús escribió tu nombre en el libro de la vida. Eso es lo que Él desea, que nos gocemos en la gracia de Dios. Jesucristo derramó su sangre, no solamente para que tuvieras el poder de recibir un milagro o de hacer un milagro. Jesucristo derramó su sangre para limpiar nuestras vidas, que dejemos de ser pecadores condenados y estemos en la presencia de Dios un día cuando Él nos llame. Mientras tanto nos regocijamos en esa esperanza. Que Dios te bendiga. Dios de milagros, amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Oh.
Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el amor, la paz y la gracia de Dios sean en esta hora derramadas por medio de nuestro Señor Jesucristo sobre cada una de nuestras vidas, tiempo en el cual nos unimos espiritualmente para poder dar gracias a Dios y también celebrar de esta comunión que podemos disfrutar por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a cada uno de nosotros. Sabemos que por medio de ese sacrificio que fue agradable, justo y perfecto delante de Dios, nosotros hoy podemos disfrutar de su gracia, de su perdón, de ser reconciliados con Dios, de ser justificados, de ser llamados hijos de Dios como nos enseña su palabra. Así que es un tiempo en el cual, al participar de este pan y de esta copa, símbolos que representan su cuerpo y su sangre que fue derramada en esa cruz para remisión de cada uno de nuestros pecados, podamos hacerlo conscientemente y con un corazón totalmente agradecido. Quiero compartirles ahora una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 5, dice así: Andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que en esta hora, queridos hermanos, podamos reflexionar, entender y comprender sobre todas las cosas que en este tiempo en que participamos de estos símbolos sagrados que nuestro Señor Jesucristo ha dejado instituido para su iglesia, no sea solamente este pequeño tiempo de comunión con el Señor en nuestras vidas, sino que podamos vivir cada día como si estuviésemos participando en cada momento
de esta cena del Señor, con el mismo compromiso, con la misma convicción, seguridad, con el mismo respeto y con la misma santidad, porque esto es lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Ya no somos hijos de las tinieblas, sino de la luz. Y eso significa que debemos ir perfeccionando la santidad en nuestras vidas, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos observar y tratar de imitar. Por eso, hermanos, en esta hora es bueno tener presente que no se trata de solo un tiempo de comunión con el Señor, sino que nuestra vida sea completamente consagrada a Dios como un sacrificio vivo. Oramos. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, en esta hora, Señor, estamos unidos en un mismo espíritu para celebrar juntos lo que tú has hecho, Señor, por cada uno de nosotros y por lo que seguirás haciendo. Gracias, bendito Dios, por haber enviado a tu Hijo para librarnos de una condenación eterna que merecíamos por nuestra desobediencia. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra tú nos revelas la verdad y tú nos enseñas que por medio de Jesucristo podemos recibir el perdón de nuestros pecados, la libertad y la comunión restablecida nuevamente contigo. Gracias, Padre, por aceptarnos como hijos tuyos por medio de Jesucristo. En esta hora, bendito Dios, te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, en la cual, en esta hora, Señor, al tomar de este pan y de esta copa, Señor, tú la bendigas y podamos hacerlo, Señor, conscientemente, sabiendo que por medio de estos símbolos estamos una vez más, Señor, celebrando todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo por cada una de nuestras vidas. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y benditos sean todos aquellos, Señor, que celebran en esta hora esta comunión. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro máximo amor. Mi máximo amor, mi historia, pasión, mi gran galardón, mi
historia, mi máximo amor. Bien, hermanos, ya estamos llegando al final de un nuevo culto de adoración a nuestro Dios. Le agradecemos a todos los hermanos que participaron. Les damos gracias al Señor por este tiempo especial que pudimos compartir en su presencia y de poder sentirnos renovados y sentirnos ahora con nuevas fuerzas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este servicio, este culto, Señor, que hemos podido hacer, este tiempo hermoso que hemos pasado en tu presencia. Señor, gracias por la posibilidad, Señor, que nos das, a pesar de que no podemos vernos, a pesar de las dificultades, pero es una bendición saber que en este momento estamos todos reunidos a través de este medio, unidos, Señor, a tu presencia a través de esta pantalla. Gracias por tu cuidado, gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, toda la familia de la iglesia, bendice a los jóvenes, bendice a los niños, bendice todos los ministerios, a todos los que formamos parte de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro máximo amor. Mi máximo amor, mi historia, pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi
mi máximo amor.